Comenzamos el tercer tema de la asignatura sobre el álgebra de matrices. En este tema veremos algunas operaciones matriciales en la primera sesión, luego veremos todo aquello relacionado con la inversa de una matriz en la segunda, luego caracterizaremos estas inversas o matrices invertibles en la tercera sesión, en la que daremos una serie de teoremas que nos dicen cuándo una matriz es invertible o no. También veremos cómo podemos invertir transformaciones lineales, o sea, cómo podemos recuperar la información que entró en la transformación lineal. Veremos un apartado sobre matrices particionadas, que son aquellas en las que se trabaja por bloques dentro de la matriz, y luego veremos temas de factorización de matrices y aplicaciones, extensiones, qué significa ser un subespacio de Rn, qué significa la dimensión y el rango de una matriz. Para este tema vamos a seguir el capítulo 2 del libro de David Ley sobre álgebra lineal y el desarrollo de las matrices sí que tiene una historia bastante larga. Podemos irnos a hace más de 2000 años como una estructura, un arreglo regular de los coeficientes de números, pero es en el siglo XVII, XVIII y XIX en el que se desarrollaron de la forma en la que ahora los conocemos, ¿no? Los nombres más importantes de este desarrollo pues sería el matemático japonés Seki Takakazu, que desarrolló esta teoría de matrices a la vez que su colega Gottfried Leibniz. Y luego en el siglo siguiente pues Cramer, Sylvester, más adelante Arthur Cayley pues hicieron importantes contribuciones a todo el desarrollo de matrices tal cual lo conocemos ahora. Para saber más de la historia de la álgebra de matrices pues podemos ir a esta página web en la que se cuenta de forma bastante explícita cómo fue el desarrollo de esta historia. Como motivación para el estudio de las matrices utilizaremos este ejemplo de elementos finitos, que ha sido uno de las herramientas más utilizadas, más exitosas en el análisis de modelos mecánicos, y en particular de la mecánica aplicada a la biomedicina. Por ejemplo, existen modelos sobre cuáles son las fuerzas que se desarrollan en cada uno de los puntos del corazón, y estos modelos pues hacen un uso muy intensivo del cálculo matricial. En esta sesión lo que nos concentraremos es en las operaciones básicas con matrices, muchas de ellas ya las conocen. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo qué es una matriz. Una matriz es una colección de números que se disponen de una forma cuadrada. Esa matriz decimos que tiene m filas y n columnas. Los elementos de la matriz pues se denotan como A1, 1 al elemento de la primera fila, primera columna, A1, 2, primera fila, segunda columna, etc. En general, el A_j es el elemento de la fila i en la columna j. Si llamamos el vector A1 a todos los coeficientes de la primera columna, A2 al de la segunda columna, etc., pues podemos decir que la matriz A es la yuxtaposición de diferentes vectores, de n vectores, puesto que tenemos n columnas. La diagonal principal de una matriz es la que cruza de izquierda a derecha desde la esquina izquierda de arriba hasta la esquina derecha de abajo. De la matriz son los elementos A1, 1, A2, 2, en general el A_i. Dos matrices muy importantes son una matriz de identidad, que siempre es una matriz cuadrada, en la que es 0 en todas partes, salvo la diagonal principal, que vale 1, y la matriz 0, normalmente se escribe como el 0 estándar, y normalmente por el contexto podemos saber si es un escalar o es una matriz. Y es una matriz que está llena de ceros. En MATLAB, para definir una matriz, pues se hace entre corchetes, cada fila se separa de la siguiente fila mediante un punto y coma. Una vez que hemos definido la matriz, tenemos que
dotarla de operaciones con otros elementos. Por ejemplo, podemos sumarla con un escalar. La suma, aquí está descrita de forma muy formal, pero es correcto el irnos introduciendo en la mayor formalidad del álgebra. Decimos que la suma de un escalar con una matriz se define, es otra nueva matriz, de forma que si a la matriz A yo le sumo el escalar k, obtengo una matriz B, y los elementos de B, el elemento B sub i j de la matriz B, es simplemente k más el elemento A sub i j de la matriz A. Y sobrecargando la notación, podemos utilizar el mismo símbolo, el símbolo de sumar, para definir la suma entre una matriz y un escalar. Fijaros que aquí es entre un escalar y una matriz. El resultado es el mismo y de hecho se definen prácticamente iguales. Pero es importante darse cuenta de que son dos funciones distintas. En la primera, el primer argumento es un escalar, en la segunda, el primer argumento es una matriz. Aquí tenemos un ejemplo. Si tengo esta matriz y le sumo 1, pues lo que tengo que hacer es sumar 1 a todos los elementos de la matriz. Pues el 1 pasa a ser 2, el 2 3, el 3 4, etc. Las propiedades de la suma, pues la suma es conmutativa y además la suma con un escalar es conmutativa y además la suma de un escalar con una matriz es distributiva con respecto a la suma de escalares. Por lo tanto, esta igualdad se cumple. Luego podemos multiplicar con un escalar. De nuevo tenemos dos definiciones, matriz por escalar y escalar por matriz, aunque el resultado vuelve a ser el mismo. Es multiplicar todos los elementos de la matriz A por el escalar k. Aquí tenemos un ejemplo. Esta sería la matriz A. Si la multiplico por 2, todos los elementos se multiplican por 2. Y en MATLAB, por ejemplo, la sintaxis es bastante intuitiva. De nuevo, la multiplicación por un escalar es conmutativa, es distributiva con respecto a la multiplicación de escalares y es distributiva también con respecto a la suma de escalares. La suma de dos matrices es simplemente las dos matrices. Es importante que las dos matrices tienen que ser del mismo tamaño y el resultado es una matriz del mismo tamaño que las matrices de entrada. Y el elemento C sub ij es simplemente la suma de los elementos A sub ij más B sub ij. Es decir, sumar posiciones correspondientes. Si yo quiero sumar la matriz A y B, pues tengo que sumar el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6 y voy obteniendo 5, 7, 9 respectivamente. En MATLAB la sintaxis pues es C igual a A más B, también bastante intuitiva. La suma de matrices es conmutativa, es asociativa, da igual el orden en que se vayan sumando. Tienen elemento neutro, A más 0 es A, este 0 es la matriz 0, no es el escalar 0. Y luego es distributiva con respecto a la multiplicación por un escalar, de forma que K por A más B es lo mismo que KA más KB. No vamos a demostrar todas las propiedades, vamos solamente a hacer una de ellas, pero el resto se demostrarían de forma análoga. Por ejemplo, esta última propiedad en la que decíamos que la suma era distributiva con respecto al producto por un escalar, pues podríamos demostrarlo de la siguiente forma. Vamos a definir una matriz C que va a ser la suma de A más B, esto lo tenemos aquí, y luego vamos a definir una matriz D que va a ser la multiplicación de K por A más B, o lo que es lo mismo si hemos definido C, K por C. D es K por C. Por la definición de la suma de matrices, el elemento IJ de la matriz C es el elemento IJ de la matriz A más el elemento IJ de la matriz B. Si ahora multiplico esta matriz C por K, pues el elemento IJ de la matriz D va a ser K por el elemento IJ de la matriz C, pero lo desarrollo en función de los dos coeficientes a los que está representando, y sería K por AIJ más B por IJ, y aplicando la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma de reales, pues podemos llegar a este resultado.
vamos a darnos cuenta de que aunque estamos utilizando los mismos símbolos, aquí estamos utilizando el signo más, el signo por, no es el mismo signo más y el signo por que estamos utilizando aquí. Este más es la suma de matrices, este más es la suma de números reales, este por es la multiplicación de un escalar por una matriz. Aquí el por es una multiplicación entre dos números reales. Este sería el resultado de la parte izquierda, es el resultado de multiplicar k por a más b. Ahora, por otra parte, vamos a desarrollar k por a más k por b. K por a lo vamos a llamar una matriz E. Esta matriz E, pues el elemento IJ será simplemente k por el elemento IJ de la matriz A. Lo mismo para la matriz F, que va a contener k por b. Y una nueva matriz G, que va a ser la suma de estas dos, que va a ser E más F, o lo que es lo mismo k por A más k por B, pues su elemento IJ, debido a que estamos sumando matrices, será el elemento IJ de la matriz E más el elemento IJ de la matriz F. Y simplemente sustituimos E sub IJ y F sub IJ por su valor y tendríamos estos resultados de aquí. Es obvio que este resultado y este resultado son iguales. Por lo tanto, las matrices D y G son iguales, o lo que es lo mismo, K por A más B es lo mismo que K por A más que K por B. La multiplicación de dos matrices se define de la siguiente forma. Ya no es una multiplicación elemento-elemento, sino que tiene una definición un tanto más compleja, pero estoy seguro que todo el mundo sabe a estas alturas multiplicar matrices, y si no, pues practicaremos algo en clase. Esta es la definición más formal y es la definición operativa de cómo hay que proceder. Es un sumatorio entre el elemento IK por el elemento KJ de la matriz B, y esta K se va variando desde 1 hasta n. Es importante que a la hora de multiplicar dos matrices, las dos dimensiones que quedan en el interior del producto, por ejemplo, esta matriz es m por n, esta es n por p, esta n es importante que sea igual en la matriz, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual que el número de filas de la matriz B. Y el resultado es una matriz de m filas por p columnas. Si consideramos las diferentes columnas de la matriz B, descomponemos como lo hicimos al comienzo del tema cuando definimos la matriz. Esta sería la primera columna de B, segunda columna de B, la pésima columna de B. El producto A por B se puede ver como que es el producto de A por B sub 1, A por B sub 2, A por B sub P. Cada uno de estos productos lo que nos está dando es un vector columna, que será la primera columna del producto AB, la segunda columna del producto AB, etc. Otra forma de interpretar este resultado es que la columna J del producto AB es la suma ponderada de las columnas de A usando los pesos definidos por la columna J de B. En MATLAB, de nuevo, la sintaxis es bastante sencilla. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la matriz A, la matriz B. Cuando yo quiero multiplicar A por B, lo puedo ver como que es el producto de A por B1, que es la primera columna de B. Aquí la tenemos. A por B2, la segunda columna de B. A por B3. Y para hacer estos cálculos, pues multiplicamos la primera fila por la primera columna. Esto nos daría 11. La segunda fila por la segunda columna nos daría -1, etc. Si ahora colocamos todos estos vectores como vectores columnas del producto A por B, pues lo que tendremos será el resultado que tenemos aquí en la diapositiva. Una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 3 nos da como resultado una matriz 2 por 3. Son las dos dimensiones más externas, la primera de la A y la última de la B. Si lo que queremos es calcular una entrada en específico de esta matriz A por B, no queremos calcular toda la matriz, entonces basta, por ejemplo, si queremos calcular el elemento 2, 3 de esta matriz, que sería el -9, pues lo que tengo que hacer es
calcular el producto entre la segunda fila, porque aquí tengo un 2, por la tercera columna de B, porque aquí tengo un 3. El resultado de esta multiplicación pues será el menos 9 que estamos buscando. La interpretación geométrica del producto de matrices se puede realizar en función de las transformaciones lineales que vimos en el tema anterior. Dado un punto X, yo puedo transformarlo según la transformación lineal B por X, de forma que me paso de este espacio a este otro espacio multiplicando X por B por la izquierda. Ahora puedo coger este nuevo punto, aplicarle otra nueva transformación, ahora la transformación por la matriz A, me lo estaré llevando a otro espacio y ahora el producto, el resultado en el nuevo espacio será A por el vector del que venía. El vector del que venía era B por X. Bueno, pues resulta que esta concatenación de transformaciones lineales, en la que primero transformo utilizando la transformación B y luego transformo utilizando la transformación A, eso es lo que tenemos aquí representado, lo puedo poner en una sola transformación combinada que vaya desde el espacio original hasta el espacio final. La matriz que necesito para ir desde este espacio en un solo salto hasta este otro espacio es el producto A por B. De forma que si yo ahora defino la transformación AB como aquella que coge el vector a la entrada X y lo multiplica por la matriz A por B, el resultado es el que me transforma de este punto aquí. Debido a la concatenación, pues yo sé que debido, mejor dicho, a que el producto de matrices es distributivo con respecto al producto de matriz con vector, pues resulta que yo puedo factorizar este producto o lo puedo asociar de esta forma: A por Bx. Bx es el resultado de la primera transformación, A por Bx es el resultado de la segunda transformación. Por lo tanto, la transformación conjunta es la aplicación primero de la transformación B y luego de la transformación A. Otra propiedad del producto de matrices es que la fila I del producto A por B es lo mismo que la fila I de la matriz A multiplicado por la derecha por la matriz B. Por ejemplo, si quiero calcular en el ejemplo anterior que llevábamos en esta transparencia, yo quiero calcular en la fila 1 del producto A por B, pues basta con que coja la fila 1 de A y la multiplique por B. Esta sería la fila 1 de A, la multiplico por B y lo que obtengo es la fila 1 del producto A por B y pueden comprobar efectivamente cómo el resultado es el mismo que tenemos aquí. Más propiedades del producto de matrices. El producto de matrices es asociativo, el producto de matrices es distributivo por la izquierda con respecto a la suma de matrices, también es distributivo por la derecha con respecto a la suma de matrices, también es distributivo con respecto a la multiplicación por un escalar. Se dan todas estas propiedades y hay un elemento neutro, de forma que si multiplico por la izquierda, pues basta con que multiplique por la matriz identidad de tamaño m para que obtenga lo mismo, y si multiplico por la derecha tengo que multiplicar por la matriz identidad de tamaño n para cualquier matriz de tamaño m por n, para obtener el mismo resultado A. La demostración, vamos a demostrar una sola de estas propiedades, por ejemplo la distributividad de la asociatividad del producto de matrices. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a demostrar que A por el resultado de BC es lo mismo que multiplicar AB primero y luego multiplicarlo por C. Vamos a considerar la descomposición de C en sus diferentes columnas. El producto B por C ya lo hemos visto en la definición de producto entre matrices, pues será la primera columna del producto BC, pues será B por la columna 1 de C, B por la columna 2 de C será la segunda columna, en general B por la columna
P de C será la pésima columna del producto B por C. Si yo ahora multiplico este resultado por A, pues será coger este vector columna y multiplicarlo por A, coger este vector columna y multiplicarlo por A, etcétera. Pero, según hemos visto en la interpretación geométrica de la multiplicación de matrices, resulta que esta transformación que tenemos aquí, en el que primero transformo C según lo que me diga la transformación lineal B y luego según la transformación lineal A, pues lo puedo expresar en un solo paso como multiplicando A por B y luego transformando la columna I de C, transformándola por la matriz AB en conjunto. Por lo tanto, este otro resultado también lo puedo expresar de esta forma, en el que agrupo con respecto a la matriz, al producto de matrices A por B. Agrupo A por B primero y luego hago la multiplicación por la columna 1, 2, P de la matriz C. Por lo tanto, esta nueva matriz, en la que esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la columna pésima, pues si nos vamos a la definición de producto entre matrices, resulta que esta es la definición del producto de A por B multiplicado y luego multiplicación por C. Hay que tener cuidado porque el producto de matrices, a diferencia del producto entre muchos otros elementos a los que estamos acostumbrados, no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. De hecho, no es que dé un resultado diferente, sino que a veces incluso no se pueden multiplicar. No existe la multiplicación si las matrices no tienen los tamaños adecuados. Si el número de columnas de la primera matriz no coincide con el número de filas de la segunda. El hecho de que A por B sea igual a A por C, normalmente en los números reales esto significaría que B es igual a C. Cuando estamos multiplicando matrices no significa que B sea igual a C. El hecho de que A por B sea igual a 0, en los números reales querría decir que o bien A o bien C, o bien A o bien B es 0. En el producto de matrices no es cierto. Puede haber matrices que su multiplicación de 0, su producto de 0, pero ninguna de las dos sea 0. La potencia de una matriz, cuando queremos elevar una matriz a la potencia k, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa matriz k veces, de forma que el cuadrado pues será A por A, el cubo será A por A, etc. Y como convención pues tomamos que A elevado a 0 es la matriz identidad de tamaño n. Esta potencia de matrices solamente está definida para matrices de tamaño n por n. Y de nuevo aquí tienen la sintaxis en MATLAB. La transpuesta es una matriz, es una operación que coge una matriz de m filas y n columnas y lo que hace es construir una matriz de n filas y m columnas en las que las filas de A son las columnas de A transpuesta. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz con un par de filas, pues su transpuesta, la primera fila de A es la primera columna de A transpuesta. La segunda columna de A es la segunda columna de A transpuesta. En MATLAB simplemente se pone un apóstrofe y la transpuesta cumple las siguientes propiedades. La transpuesta de A transpuesta es la matriz original, la transpuesta a una suma es la suma de las transpuestas, la transpuesta del producto de un escalar por una matriz es el producto de ese escalar por A transpuesta, y esta es muy importante, A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. Hay que tener cuidado porque el orden en el que se multiplican debe cambiar. Esto es AB, aquí es BA. Vamos a demostrar esta última propiedad. Supongamos que tenemos dos matrices cualquiera de tamaño m por n y n por p. La definición de producto de matrices, pues lo que nos llevaría es que el elemento ij de la matriz A por B pues estaría definido así. Si ahora definimos dos nuevas matrices para evitar en la notación tener transpuestas, pues vamos a llamar a B transpuesta, la llamo B', a transpuesta la llamo
A', pues el producto B transpuesta por A transpuesta es lo mismo que B' por A', y por el mismo motivo que aquí arriba, simplemente utilizando la definición del producto entre matrices, pues tenemos que el elemento IJ de B' por A' sería esta expresión que tenemos aquí. Ahora hago uso de que la matriz B' es la transpuesta de B, por lo tanto el elemento IK que aparece aquí de la matriz B' será lo mismo que el elemento KI de la matriz B. Y lo mismo ocurre con el A' del elemento KJ que tenemos aquí. Con lo cual, este producto que tenemos, el elemento IJ del producto B transpuesta por A transpuesta, si sustituimos B' y A' en función de sus valores originales, tendríamos esto. Simplemente cambiando el orden en el que estamos escribiendo la ecuación, pues tendríamos AJK BKI. Si ahora comparamos esta ecuación con esta otra, vemos que son idénticas, salvo que se han cambiado la I por la J. Por lo tanto, esto es lo mismo que el elemento JI de la matriz A por B. Si esto ocurre elemento a elemento, es porque la matriz completa B transpuesta por A transpuesta es lo mismo que A por B transpuesto. Como ejercicios propuestos para este tema se proponen los de la sección 1 del capítulo 2 del libro de ley.